Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Me llamo Tito, tal cual, Tito. Soy natural de Guatemala, del departamento llamado San Marcos, es decir, de la ciudad central San Marcos. Actualmente estoy viviendo en México, hace un año que vivo yo aquí. Y estoy aquí por cuestiones de estudio, ¿no? Entonces estoy estudiando una licenciatura en filosofía, ya que pues de alguna u otra manera pues influye toda mi decisión de vida. Actualmente también soy religioso, católico, misionero, y entonces pues por eso también me ha permitido conocer varios lugares, ¿no? Entonces, por eso. Ok, entre esos lugares me comentabas previamente que conociste Brasil, tuviste la oportunidad de venir a Brasil durante un Sí, año. sí, estuve en Brasil en el 2018, viví en Sao Paulo, la ciudad de Varzea Paulista. Ok, el motivo de viaje fue también por misiones relacionadas a Sí, tu religión. sí, fue eso y aprender el portugués también, básicamente por la cuestión de la universalidad de nuestra comunidad misionera. Entonces, por eso fue que pues también fui a aprender Perfecto. portugués y compartir un poco. ¿Y qué te pareció el idioma? Bueno, en lo personal me encantan los idiomas derivados de pues esas conocidas lenguas romance, entonces sí me encantó y le eché ganas para aprender lo más posible, pero sí por la cercanía, por el origen, pues sí se confundió uno al principio Claro. muchísimo. Y el brasileño o el paulista, ¿no? El paulistano que conviviste durante ese tiempo acá en Brasil, ¿cómo te trataron? ¿Cómo fue la gente contigo? Yo creo que fue súper padre. Primero porque, o sea, para ellos era como curioso, hay alguien que habla español, entonces vamos a hablarle, que nos diga cosas en español o que nos enseñe. O sea, súper acogedores, literalmente súper acogedores. La gente súper, súper buena onda, la verdad. Qué bueno. Importante conocer Atitlán, ¿no? Yo estaba viendo que es el lago Atitlán, pero obviamente en esa región vas a conocer otros pueblos cercanos eh, que rodean ese lago o están cerca del lago Atitlán. Así es. Bueno, entonces el lago Atitlán yo creo que es una de las maravillas más grandes de Guatemala. O sea, si vas a ir a Guatemala y no fuiste a Atitlán es como si no hubieras ido a Guatemala, básicamente. Entonces es un lago totalmente natural y su belleza yo creo que se va a resaltar muchísimo por los tres volcanes, o sea, imponentes que lo van a cobijar, ¿no? Entonces está pues, Atitlán, Santo Tomás y otro San Pedro. Entonces son tres lagos, tres volcanes que van a cobijar a ese lago. Entonces es súper buenísimo. Y ahorita que decías, Carlos, de hecho sí, Atitlán, o sea, está rodeado de muchísimos más pueblos, que serían municipios. O sea, el departamento se llama Sololá y ahorita se va a rodear de otros pueblos. Y lo interesante es que la mayoría de los pueblos lleva nombres católicos, ¿no? Lleva el nombre de santos, los apóstoles básicamente llevan los nombres de todos los apóstoles, de San Juan, San Marcos, San Mateo, San Lucas y todas esas cuestiones, así nombres muy, muy religiosos. De hecho, Atitlán es el único que de plano está en idioma maya, ¿no? En un idioma indígena maya, que es la cultura que también está ahí en el Aguatitlán, ¿no? Los mayas básicamente. Entonces es el Correcto. único país que vos vas a conocer, el único estado que vos vas a conocer como con ese nombrecito, ¿no? Fuera de lo religioso, es Atitlán, entonces el lago, pues, se llama básicamente así por uno de los volcanes más que está ahí atrás de ellos. Creo que en la imagen veo un solo volcán, pero pues son tres volcanes que lo cobijan básicamente, sí. Son Sí. muy hermosos. Quería comentar que los chicos, los brasileños, escuchen cómo él habla, ¿no? Él habla y él usa el vos. Es una característica del acento guatemalteco, el español. Es genérico, como siempre les he dicho, pero cada país va a ir variando. Como en Argentina es tan famoso el vos, pero a veces no sabemos que hay otros países que también usan el vos. Entonces, en el pasado, cuando hablamos de Costa Rica, vimos que Manuel también usó el voz en algunas ocasiones. Hoy estamos viendo Tito también usándolo. Entonces, vean, porque esto también les sirve para entender que el voceo es una característica de todo el continente. No de todos los países, pero sí presente en el continente. Ok, tenemos las ruinas de Tikal. Bueno, entonces las ruinas del Tikal son como la máxima expresión de la cultura maya en Guatemala. De hecho, se cree que estuvieron deshabitadas ya 700,
50 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, de la cultura maya se conoce mucho, pero de las ruinas del Tikal, pues se cree que estuvieron soterradas por mucho tiempo, no sea, sepultadas por tierra hasta que las fueron descubriendo. Yo creo que son el máximo exponente de la cultura guatemalteca, tanto a nivel Guatemala como a nivel internacional, ¿no? Pues, o sea, es una ruina que totalmente se cree que está elaborada toda por los indígenas mayas, y entonces ir a Tikal es una experiencia muy bonita, es muy hermoso. La cuestión es que, por ejemplo, para ir a Tikal es súper, para los países, para los estados que están súper retirados, o sea, a pesar de que Guatemala es un país súper chiquito, porque es demasiado chiquito, de hecho su población es pequeña, son como 20 millones de habitantes, que podría ser tranquilamente Sao Paulo o más, pero Sí. entonces es chiquito, pero el problema de Guatemala para llegar de un lugar a otro va a ser definitivamente las pésimas condiciones de sus carreteras y todo eso. Entonces, se te hace un viaje súper larguísimo, porque de plano, como decimos en Guatemala, o sea, vas a paso de caracol en reversa, ¿no? Entonces es difícil llegar, es tardado, pero mucha gente sí va a Tikal. De hecho, la mayoría de personas que vienen a Guatemala, pues también casi que obligatoriamente en su tours tiene que incluir este Tikal, ¿no? Para ir a conocer de cerquita la cultura maya, ¿no? Exacto, aquí le dicen postal, pero yo creo que sería una postal también, ícono de Guatemala, visitar esta ruina, porque es un indicador de generaciones que ha permanecido allí en ese territorio por miles de años. Muy bien. Además, también tenemos Semuc Champey. Entonces Semuc Champey yo creo que es una reserva natural de aguas. O sea, muchísima gente va a Semuc Champey, que queda de hecho en Alta Verapaz, o sea, casi colindando con el norte de Guatemala. Y es una reserva de agua natural, y lo que lo caracteriza es ese color azul turquesa que tiene, o sea, tan transparente, ¿no? Y a pesar de que pues la gente va ahí, se bañan ahí, toda la cuestión, pero es bien bonito porque, o sea, Semuc Champey es eso, ¿no? Naturaleza rodeada de más naturaleza, ¿no? O sea, en toda su belleza. Entonces, es algo como queda algo inexplicable, ¿no? Y de hecho, se trata y de el que color todo del agua también es característico, es súper transparente. súper transparente y con un color turquesa, o sea, que lo va a caracterizar, o sea, de hecho. ¿Tiene alguna especie de control, digamos, control de acceso turístico? Hay muchos lugares que son preservados, ¿no? Y tienen un límite de acceso, 10, no sé, colocando una Sí. cantidad, 15 personas, 20 personas, cosas así. Bueno, entonces sí está controlado. De hecho, la mayoría de centros, lugares así de súper importantes de Guatemala están controlados por lo que se llama INGUAT, ¿no? Que es el Instituto Guatemalteco de Turismo. Entonces sí hay como ese control sobre todo en preservación, no tanto en el control de cuántos entran, cuántos salen, sino en la cuestión de preservación. Entonces, sí es un poquito fuerte el trabajo que ellos realizan para la preservación, ¿no? Sobre todo Guatemala, que se va a caracterizar siempre por su naturaleza, ¿no? Entonces el INGUAT Muy bien. intenta eso, ¿no? Ok, perfecto. También importante conocer la antigua Guatemala. Y estaba viendo, eso también es otro volcán que está al fondo. Exactamente, es el volcán de fuego. Entonces, Guatemala tiene más o menos unas construcciones volcánicas entre 233, 234 construcciones volcánicas, ¿no? Volcanes reconocidos son como 30 y algo, ¿no? 33, pero construcciones volcánicas sí son muchísimas. Entonces, de hecho, ese volcán ahorita te explico, va a determinar muchísimo por qué se llama Antiguo Guatemala. Entonces, más o menos en el 76, 81 por ahí, del 900, 1976 por ahí, entonces sucede que hay un terremoto en Guatemala, o sea, en la ciudad de Guatemala, que es donde hay Antiguo Guatemala, que se llama Zacatepeques, que era la antigua capital. Es decir, por eso se llama la Antigua Guatemala, porque esa era la capital, ¿no? Entonces, sucede entonces el terremoto que pues devasta totalmente toda la Antigua Guatemala, porque sucede de noche. Entonces, pues todo el mundo durmiendo y toda la cuestión. Entonces, Guatemala hay muchísimos temblores, terremotos. Entonces, muchísima gente muere, y encima pues el volcán también entra en erupción, ¿no? Entonces devastó toda la ciudad, ¿no? Entonces a partir de ahí se traslada a lo que es la actual ciudad de Guatemala, se traslada a otro estado que se llama Guatemala, entonces lo que es hoy ciudad de Guatemala, Guatemala, ¿no? Entonces esta que se llamaba Zacatepeques se pasa a llamar Antigua Guatemala, pero pues su nombre original pues es Zacatepeques, ¿no? Pero
cultura históricamente presente es Antigua Guatemala, y entonces hay una ciudad que se llama Antigua, ¿no? Perfecto. Aquí hay otra foto también, muy bonita, ¿no? Construcciones Bueno, coloniales. sí, te explico, Carlos. Entonces, las construcciones coloniales de ahí es porque ahí era el virreinato de España. Entonces, toda esa Ok, construcción es hecha por españoles, porque Guatemala, pues era a esa ciudad de Antigua Guatemala, es donde estaba el virreinato de España, que abarcaba pues Salvador, México, Guatemala y otras cuestiones de Centroamérica. Y ahí era como la capital de todo eso, ¿no? Entonces, por eso es que estén ahí muchísimas construcciones coloniales, ¿no? Eso es lo que va a perfecto. definir. Volcán de Tajamulco. Tajumulco, ok. Entonces, el volcán de Tajumulco es el volcán más grande de Centroamérica. Tiene más o menos una altitud de 4.220 metros sobre el nivel del mar, o sea, sí es altísimo. Y a pesar de que es inactivo actualmente, o sea, su imponencia es enorme, ¿no? Y de hecho, muchísima gente, sobre todo los que les gusta escalar y toda esa cuestión, después viajan hasta ese volcán, ¿no? Entonces, es súper interesante porque, o sea, llegar hasta el tope, o sea, la base, ¿no? Es que base hasta el final del volcán, vos podés ver desde ahí lo que se llama cadena volcánica de Guatemala. Entonces, desde estando en el Tajumulco, vos puedes ver muchísimos volcanes que va uno tras otro, o sea, a lo lejos, claro, y se ven los que están en erupción y toda esa cuestión, toda esa onda. Entonces se ve buenísimo, ¿no? Buenísimo la cadena volcánica, ¿no? De hecho, desde ahí arriba uno puede ver los amaneceres, sobre todo súper tempranísimo. Entonces uno ve toda la cadena volcánica de Guatemala, ¿no? Se logran ver más o menos unos 7, 8 o hasta 10 volcanes, ¿no? Entonces que van así como en Wow. línea, en línea. Entonces es súper interesante y mucha gente va a Tajumulco porque es el más alto y pues desde ahí se ven todos, ¿no? Porque la mayoría son pequeñitos. Perfecto. También hay otro volcán, el de Pacaya. Entonces el de Pacaya, yo creo que ese volcán es el más problemático, ¿no? Porque ese siempre Pacaya es problemático porque siempre está en erupción, entonces de hecho está siempre activo. Y de hecho yo creo que en las noticias hace mucho, no sé si fue el 2019 o por ahí, entró en erupción y devastó casi una comunidad entera, ¿no? Entonces sí es un poquito problemático, ese está como entre dos estados, ¿no? Es lo que se llama Escuintla y la ciudad de Guatemala, ¿no? Como capital. Pero sí es un poquito problemático, ese volcán siempre va a estar activo y entonces lo que la gente de Guatemala va a cuestionar siempre es que el Estado, o sea, sabiendo eso, que es activo y todo, o sea, no busca soluciones para que la gente alrededor, o sea, Claro. busque otro lugar para vivir, ¿no? Pero como no hace nada y la gente tiene necesidad de protegerse, pues entonces construyen ahí. Entonces eso fue lo que devastó casi toda una ciudad. Algo así pasó en Venezuela en el año 99 con la tragedia de Vargas. Fue llamada así, pero fue un colapso, una cuestión natural principalmente, lluvias fuertes, eh, el mar cuando empezó a tener altos oleajes. Entonces tenemos ese litoral varguense en Venezuela, y al frente tenemos una montaña, una de las montañas más altas de Venezuela, que creo que quedan en la capital Caracas, es el Ávila. Comenzó a llover y las quebradas de esa montaña comenzaron a desbordarse y las personas quedaron como presas entre los fuertes oleajes del mar y las quebradas que se desbordaron del Ávila. Entonces eso rodaron piedras, pero de tamaños inimaginables, y ahí, bueno, sepultó a un estado casi completo, ¿no? Territorialmente hasta se perdió mucho territorio por la ocupación del mar, y hoy en día se sigue construyendo en esos lugares. Entonces pasa algo de lo que tú comentas. Ya la naturaleza nos está avisando de que es capaz de hacer eso. Hay que tomar medidas para evitarlas en el futuro, y que cuando vuelven a pasar, pasan y peor. Pero bueno, creo que eso es algo latinoamericano que tenemos. Yo creo que sí, porque, o sea, la gente, o sea, el gobierno sabiendo eso se queda así como, o sea, a mí me da lo mismo, ¿no? La gente que se cuide como pueda, ¿no? Y yo creo que eso es malísima onda, ¿no? La gente quedarse así a la intemperie, ¿no? Chichicastenango. Bueno, entonces Chichicastenango, yo creo que se va a caracterizar muchísimo por su color, o sea, ahorita que pones esa imagen, Carlos, o sea, esa
ese color tan inexplicable que tiene Chichicastenango, sobre todo porque va a trabajar muchísimo en lo que son textiles típicos de Guatemala, ¿no? Que pues tristemente se ha ido perdiendo muchísimo porque básicamente pues más del 60% de la población guatemalteca es indígena, ¿no? Entonces, o sea, su propia vestimenta pues se la tenían que trabajar, ¿no? O sea, la vestimenta típica y textiles y todo eso se lo trabajaban, entonces era una fuente de ingreso también muy grande. Pero yo creo que ahora con todo eso de la globalización, o sea, toda la ropa, todo lo que sea es made in China, ¿no? Hasta el Sí, sí. coronavirus, made in China, ¿no? O sea, uno llega así con cuestiones de, o sea, pero Chichicastenango es el único lugar, yo creo, bueno, el único, bueno, hay más, pero pues este es como fuertísimo, que sigue todavía trabajando eso de la cuestión de los textiles, ¿no? Entonces, las textileras más grandes de Guatemala, pues sí, Chichicastenango es referencia, o sea, yo creo que eso va a Perfecto. ayudar mucho. Este es un poquito de pronunciar Quetzaltenango, ¿no? Ah, bueno, Quetzaltenango. sí, Quetzaltenango. Bueno, Quetzaltenango viene como siendo como la segunda ciudad más importante de toda Guatemala, queda al occidente. Y bueno, se llama Quetzaltenango, pero también la mayoría, o sea, todo el mundo en Guatemala la conoce como Xela. Entonces, Quetzaltenango es como muy destacado también por la cuestión de literatura, música, y sí, la verdad que Quetzaltenango yo creo que es una de las ciudades muy importantes en todos los aspectos, tanto económico como cultural, ¿no? Educativo también, ¿no? Las principales Eh, universidades están ubicadas allí. Exacto, o sea, en Ciudad de Guatemala sí están las universidades principales, pero creo que sí, en Quetzaltenango están una de las mejores, ¿no? De hecho, por ejemplo, todo el occidente, pues como te digo, San Marcos, que es mi departamento, o sea, la mayoría de gente estudia en Quetzaltenango, ¿no? En Xela, y otros lugares, ¿no? Totonicapán, Chichicastenango, o sea, buscan porque las universidades, o sea, sí es muy fuerte. Perfecto. Río Dulce también es un destino turístico natural. Bueno, entonces Río Dulce es como te digo, Carlos, es un lugar, o sea, literalmente un río, ¿no? Como te digo, Guatemala se caracteriza por eso de la naturaleza y ríos tiene, sí, definitivamente por montones, ríos tiene por montones. Y Río Dulce se caracteriza muchísimo también porque, o sea, a pesar de que sus atardeceres son hermosísimos, porque va a estar en el oriente del país, o sea, entonces sí es hermosísimo, pero más que eso, o sea, pasar por Río Dulce, o sea, te obliga como pasar por el castillo de San Felipe, ¿no? Que tiene toda la relación con España, y eso ese que pones ahí, entonces yo creo que es eso, ¿no? Entonces muchísima gente se toma la libertad de irse en ese viaje por el río, porque es aparentemente navegable, pues desde lanchas pequeñas, ¿no? Pequeños barquitos, ¿no? Entonces mucha También, gente, sí, ajá, sí, sí, continúa. sí, entonces como te digo, Río Dulce es eso, ¿no? Tiene muchísima belleza, los paisajes, o sea, para alguien que le encanta la fotografía, se va ahí y se vuelve loco, o sea, de tanta preciosura. Ok, quería comentar lo de Salcajá, que es eh, otra curiosidad, más que característica, otra curiosidad, y es que olvidé el nombre de la Virgen, pero allí llegó, fue el primer lugar donde estuvo esa Virgen cuando llegó a Guatemala, pero no recuerdo el nombre de la Virgen. Ahorita te digo, a ver, yo creo que es la de los Dolores, ¿no? Virgen de los Dolores de Salcajá. No estoy seguro. Para creo que es la Virgen de la Concepción, Ah, bueno, ya, sí, llevada desde España. ajá, y que estuvo primero en Salcajá, decís, ¿no? Bueno, yo creo que Eso. Salcajá es súper conocido en toda Guatemala por una cuestión, Carlos. Fíjate que en Guatemala, perdón, en Salcajá, es un municipio pues muy cercano a Quetzaltenango. De hecho, me parece, no estoy seguro ahora que es parte de Quetzaltenango, pero lo que lo ha caracterizado es que, o sea, ha tenido un avance, o sea, increíble, o sea, es casi una ciudad súper moderna, pero es gracias a los que emigran a los Estados Unidos. Entonces, básicamente, la construcción de Salcajá es una construcción gracias al trabajo de todas las personas que van a trabajar a Estados Unidos. Entonces, lo que son escuelas, carreteras, casas, o sea, algo tan padre de ver, ¿no? Algo tan chilero, pero es como por esa cuestión, ¿no? De hecho, en la entrada de Salcajá, o sea, hay un monumento así súper enorme, y es precisamente un migrante que va pues con su mochilita, ¿no? Entonces es lo que representa esa cuestión de ese avance de Salcajá gracias
al trabajo de las personas que están en los Estados Unidos, pues sacrificándose de alguna manera, ¿no? Exactamente. Hilachas, ¿no? Yo creo que eso que comentabas anteriormente de Salcaja, que, por ejemplo, lo que tú estás haciendo es un estudio también, licenciatura, muy para fortalecer también tu actividad voluntaria y todo este tema que haces conociendo muchas ciudades. También es un sacrificio irte de tu país a estudiar en otra universidad, dejar por un tiempo, así sea establecido, 5 años, 4 años, nunca deja de ser un sacrificio, aunque sea voluntario, aunque sea con el mayor amor, porque eso iba a comentar, a veces el progreso no es solo en infraestructura, también es un progreso humano. Entonces tú vas a volver a tu país con mucho que dar, con mucho que ofrecer, con mucho conocimiento, y eso también que tiene su valor.